Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva catequesis donde vamos a aprender un tema súper hermoso y súper importante para nuestras vidas. Los invito a tener su cuaderno, su Biblia, para tomar apuntes y sobre todo, pero no menos importante, un corazón muy dispuesto para recibir este tema. Vamos a escuchar ahora a nuestras catequistas a ver qué es lo que nos van a enseñar. Bueno chicos, entonces primero vamos a ver qué son las parábolas y para que lo entiendan facilito, las parábolas son historias que nos cuenta Jesús y nos dejan una enseñanza. Entonces, con estas palabras lo que hace Jesús es acercarnos un poquito más a lo que es el reino de Dios. Un ejemplo de las parábolas y una de mis favoritas es la parábola del hijo pródigo. Esta la podemos encontrar en Lucas 15, versículo 11 al 32. En esta parábola básicamente lo que pasa es que un papá le da la herencia a su hijo porque él se la reclama y ese hijo se va de la casa y lo pierde todo. Cuando lo pierde todo, él vuelve a la casa del papá y se da cuenta que es junto al papá donde está la bendición, porque el papá está ahí esperándolo y lo recibe y no tiene ningún problema a pesar de que el hijo se fue y se gastó toda la herencia que él le había dado. Él siempre estuvo ahí esperándolo con los brazos abiertos para que él volviera y volviera a encontrar la bendición. Entonces, digamos, un ejemplo es lo que yo entiendo de esta parábola es que Dios siempre está ahí para nosotros. Aunque nosotros nos alejemos de Dios, Él siempre va a estar ahí esperándonos para que volvamos y siempre va a estar dispuesto a darnos lo mejor a pesar de que nosotros hayamos sido quienes nos alejamos de Él. ¿Qué son las obras de misericordia? Son aquellas acciones que nos acercan más a Dios al ayudar al prójimo. Las obras de misericordia se dividen en dos, en 7 corporales y en 7 espirituales, en total son 14. Las obras corporales se dan cuando nosotros nos interesamos por el bienestar físico de nuestro prójimo. Dar de comer al hambriento. Cuando vemos a una persona necesitada en la calle, darle un pedazo de pan para que así pueda saciar su hambre. Dar de beber al sediento. Cuando debemos ofrecer algo de tomar a aquella persona que se esfuerza trabajando. Vestir al desnudo. Donar la ropa que ya no utilizamos a aquellas personas que lo necesitan. Visitar a los enfermos. Cuando tenemos a nuestros abuelitos o familiares enfermos, irlos a visitar, ya que es un acto de amor hacia ellos. Visitar a los presos. Ayudarlos con cosas materiales y también espiritualmente, ya que son personas que son privadas de su libertad. Y enterrar a los muertos. Cuando nuestros familiares, nuestros seres queridos se van, ya cumplen su tiempo aquí en la tierra y se van al cielo donde Papito Dios. Las obras espirituales son aquellas acciones caritativas hacia nuestro prójimo que está pasando por alguna dificultad y debemos consolarlo y apoyarlo. Enseñar a quien no sabe. Cuando nuestro hermanito no entiende alguna tarea o algún trabajo, debemos sentarnos y enseñarle paso a paso lo que no entienda. Dar buen consejo a quien lo necesita. Debemos estar en sintonía con Dios para así poder dar un buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca. Cuando nuestro hermanito rompe algo en la casa, entonces debemos decirle que eso no se debe hacer. Perdonar las injurias. Nosotros debemos perdonar lo que nos hagan las demás personas, así como Dios nos perdona a nosotros. Consolar al triste. Cuando tengamos algún amiguito o algún familiar que esté triste, debemos consolarlo y apoyarlo. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Cuando peleamos con nuestro hermano o así, debemos saberlo comprender
eh, y rezar por los vivos y los difuntos. Nosotros debemos de rezar por nuestra familia, por el mundo, y también debemos rezar por los que ya no están aquí en la tierra, y que están en presencia de Dios. La pasión ocurre en 3 momentos: la última cena, el juicio y Jesús con la cruz a cuestas. Antes de la última cena ocurre lo que nosotros llamamos el lavatorio de pies, donde Jesús toma el papel de servidor y lava los pies de cada uno de sus discípulos. En la última cena, que es el último momento que Jesús pasa con sus discípulos, se da la bendición del pan y el vino. Se recuerda a los discípulos que deben amar a los demás como Jesús los amó a ellos, y también se hace alusión al perdón de los pecados. En el juicio, Pilato pide al pueblo que elija por quién será crucificado, si Jesús o Barrabás, que era un ladrón. En este momento, la mayor parte del pueblo comienza a gritar que crucifiquen a Jesús, entre ellos los sumos sacerdotes. Pero luego de esto, los sumos sacerdotes dicen que caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, que es alusión a que caiga su bendición sobre ellos y sus herederos. Y la última parte de la pasión es Jesús con la cruz a cuestas. En este momento Jesús comienza a hacer un camino con la cruz. La última parte de la pasión es Jesús con la cruz a cuestas. En este momento Jesús comienza a hacer un camino con la cruz en su espalda. ¿Y tú amas y compartes con los demás como Jesús lo hizo con sus discípulos? Muerte de Jesús. Esta la encontramos en Marcos capítulo 15, versículo del 21 al 41. Nos cuenta que llevan a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa ciudad de calaveras. Allí lo crucifican junto a 2 ladrones, uno hacia su izquierda y el otro hacia su derecha. Cuando lo crucifican, echan a suerte sus vestiduras, esto con modo de burla. Al llegar la tarde, Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí quiero que tengamos en cuenta que aún en este momento que él estaba tan débil, nunca paró de orar, y nos enseña que aún así estemos tristes, tenemos que estar muy cerquita a Diosito. Luego de esto él dice: tengo sed. Uno de los soldados pone en su espada una esponjita y le da de beber vinagre. Luego de esto, Jesús le entrega a su madre a Juan, el discípulo amado. Acá yo les pregunto y quiero que ustedes me respondan: ¿qué harían si ustedes fueran Juan, el discípulo amado? ¿Cómo recibirían a mamita María? Al decir estas palabras, después él inhala, mira al cielo y dice: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhala y deja el espíritu. Cuando exhala, él dice: porque tú, mi Dios leal, me librarás. Después que él dice esto, lo reconoce a Dios como su Padre y como ese intercesor. Luego bajan el cuerpo y se lo entregan a María. Y María pasa a ser el primer altar. Luego de esto llevan a Jesús al sepulcro, un sepulcro que era de José de Arimatea, que se lo había dado a Jesús. Y allí lo ponen en el sepulcro. La resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió, un hombre rico llamado José de Arimatea, que era un José totalmente distinto al papá de Jesús, le pidió a Pilatos que por favor lo dejara bajar el cuerpo de Jesús del madero. Cuando ya se encontraba bajo el cuerpo, lo envolvió en unas telas muy finas y lo envió a una tumba nueva y cubrió la entrada de esta tumba nueva con una piedra gigante.
Las tumbas en estas eran una especie de cuevas, no son como las de ahora que es bajo tierra, eran unas cuevas que se cubrían con una gran piedra. Luego de esto, unos sacerdotes que se encontraban allí le dijeron a Pilatos que tenían una gran preocupación, y era que los discípulos de Jesús se llevaran su cuerpo, se lo robaran y le hicieran creer a todo el mundo que Jesús había resucitado, por lo que Pilatos decidió mandar a sellar la gran piedra de la entrada y poner unos guardianes custodiándola. 3 días más tarde, unas mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron a visitar la tumba de Jesús, pero se dieron cuenta que la gran piedra estaba corrida y que la tumba estaba abierta. Cuando entraron a la tumba, se dieron cuenta que había un ángel que les dijo: no tengan miedo, Jesús ha resucitado, díganles a los discípulos que vayan a Galilea a encontrarse con él. Después de ver esto, María Magdalena se fue corriendo a buscar a Pedro y a Juan y les dijo que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Entonces ellos corrieron a la tumba de Jesús y se encontraron con que estaba abierta, vacía, y que en su interior estaban solo las telas que lo cubrían cuando había muerto. Después María volvió a la tumba de Jesús, allí vio a 2 ángeles y les dijo: no sé dónde han puesto a mi Señor, y se puso a llorar inconsolablemente. De un momento a otro llegó un señor que ella pensó que era el jardinero, y ella le dijo: Señor, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. En ese momento el Señor gritó: María, y en ese momento María se enteró que era Jesús y le gritó: Maestro, y se agarró. Jesús le dijo: dile a mis hermanos que me has visto. Enseguida María se fue corriendo y le contó a los discípulos lo que había visto. Más tarde, ese mismo día, 2 discípulos que iban de Jerusalén a Emaús estaban hablando del gran milagro. En ese momento intervino en la conversación un hombre que más tarde ellos se dieron cuenta que era Jesús. Después de todo esto que les había pasado, se fueron corriendo a Jerusalén, llegaron a la casa donde se habían reunido los apóstoles y les contaron todo lo que había pasado. Mientras estaban dentro de la casa, Jesús se les apareció. Al principio los apóstoles no lo podían creer, pero Jesús les dijo: miren mis manos, tóquenme. Estaba escrito que el Cristo se levantaría de entre los muertos. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nuestra catequesis ha llegado a su final. Esperamos que todos los aportes hayan sido de su mayor agrado, de su mayor provecho y sobre todo de un gran enriquecimiento espiritual para todos ustedes. Los extrañamos mucho, pequeñitos. Dios los bendiga. Un abrazo. No olviden ir a revisar la guía para ver qué otros apuntes logramos encontrar y así poder resolver nuestra misión. Un abracito.